¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Alberto Ortiz Torres, soy alumno de la Universidad Politécnica de Durango. El día de hoy vamos a ver un tema llamado distribución F de Fisher. Pero en sí, ¿qué es? Bueno, la variable aleatoria F o estadístico F fue propuesto por Roland Fisher en 1890 a 1962. Es el que más se usa frecuentemente para comparar las varianzas de dos poblaciones y se define de la siguiente manera. Aquí tenemos una fórmula del respectivo tema, siendo S2 la varianza muestral y 2 la varianza poblacional. Aquí, como vemos, sería S2 y O2. Para distinguir cada uno de los grupos poblacionales se utilizan los subíndices 1 y 2, así como se muestra en la respectiva fórmula. En sí, esta es una variable f que se define como el cociente entre dos variables, como antes mencionado. Ji, como ejemplo, Ji cuadrado divididas por sus correspondientes grados de libertad. Esta distribución de probabilidad se usa como estadística para la prueba de varias situaciones. La distribución de esta variable es asimétrica, y por su asimétrica disminuye cuando aumentan los grados de libertad del numerador y del denominador. Una de las características de f de Fisher es que existe una distribución f que sería diferente para cada combinación de tamaño de muestra, y al igual que también los números de muestras. Así que por lo tanto existe una distribución f que se aplica cuando se toman 5 muestras de 6 observaciones cada una, y al igual que una distribución f diferente para 5 muestras de 7 observaciones cada una. Ahora sí pasamos a un ejemplo. El ejemplo dice: en un proceso hay dos máquinas cortadoras de diferente antigüedad, lo que hace pensar que las varianzas de corte no son iguales. Y tomando como ejemplo, se toma una muestra de 16 partes de cada máquina. Así que la pregunta sería: ¿cuál es la probabilidad de que la razón de varianza sea punto A mayor a 1.97 y B menor a 3.52? Ahora pasamos a la solución. En sí, la solución tomamos como P la probabilidad, como F la antes mencionado, que ya es como del tema, F de Fisher, F que es mayor o igual a nuestro punto A, que de esto lo estamos mencionando, 1.97. Aquí 1 sería nuestra variable. Como aquí tenemos 16 partes, tomamos una parte, 1 menos 0.9, que esto se convertiría a 0.1. Y para B1 es igual a 15 y para B2 sería igual a 15. Y esto sería la probabilidad de que la razón de varianza sea mayor a 1.97, sea igual a 0.1. Ahora para B será ahora F, que es menor o igual a 3.52, sea igual a 0.99. Para la variable 1 es igual a 15 y para la variable 2 sería igual a 15. Así que la probabilidad de que la razón de varianza sea menor a 3.52 es 0.99. Así que nada, esto sería todo por el video de hoy, también por este tema. Hasta la próxima.